tiene nada que ver vender en Italia que en Colombia, ¿no? Latinoamérica es un mercado súper complejo. El proceso de venta es mucho más largo que en España, por ejemplo, ¿no? Y se dilata muchísimo más, la toma de decisiones mucho más lenta. Hay muchísima más burocracia en las compañías, mucha más resistencia al cambio. Bueno, cada mercado está en un momento de desarrollo y cada mercado tiene unos retos distintos, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito porque te hace aprender muchísimo. Yo creo que muchas veces cometemos el error y en ventas yo me doy cuenta que no tiene ningún sentido de fichar a gente que viene de un competidor, que viene fichar mucho por el currículum. Y la verdad que yo lo que me he dado cuenta es que no hay ninguna simetría, ¿no?, entre experiencia y luego el performance que va a tener esa persona en el equipo, ¿no? Liderazgo, pues también tienes que adaptarte, ¿no?, a la cultura de cada mercado, porque cada mercado es distinto. Y cada persona es distinta, ¿no? Que yo siempre digo esto, ¿no?, que yo creo que la clave del liderazgo es adaptarte a cada persona, ¿no? Bienvenidos al podcast de Ringover, un espacio donde conversamos con líderes del sector de esos temas que están revolucionando las industrias, en ventas, en tecnología e innovación. Mi nombre es Male y le quiero dar la bienvenida a este espacio a Carlos, un experto en ventas, en expandir mercados, en liderar equipos. Y bueno, ¿cómo estás, Carlos? Mucho gusto, gracias por estar aquí. Muy bien, Male, muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría que te presentaras, que nos cuentes un poco quién es Carlos y qué haces hoy en Team Taylor. Pues mira, Carlos, persona, pues mira, soy español, nací en Tenerife sin querer, pero estoy ya súper madrileño, llevo aquí toda mi vida. Estoy casado con una mujer maravillosa, tengo 3 niños, estoy esperando el cuarto. Wow. Y nada, a nivel profesional, pues empecé mi carrera, por hacerlo muy corto, en consultoría. Estuve unos años espectaculares que aprendí un montón y hace algo más de 4 años empecé en Team Taylor. Quería dar el paso al mundo tecnológico. Empecé en Team Taylor como vendedor y poco a poco he ido creciendo y bueno, ahora tengo la suerte de estar liderando los equipos tanto de Sur de Europa como de Latinoamérica y nada, feliz de este viaje. No, gracias por presentarte, por estar aquí. Me contaste que fuiste el primer empleado de Team Taylor en España. ¿Cómo fue ese inicio? Eso es verdad, aunque tengo que hacer un paréntesis porque formalmente fui el primer empleado contratado por la subsidiaria española, pero ya había antes una persona aquí en España que empezó a abrir mercado y que sigue con nosotros, Alfredo, que es un vendedor además espectacular. Pero sí, fui el primero y bueno, he tenido la suerte de ir poniendo un poco las primeras piedras de varios mercados, ayudado de un equipo espectacular y la verdad que ha sido una experiencia súper bonita, ¿no? Poder montar algo desde cero, apoyado de una compañía pues establecida, etcétera, pero sí, la verdad que ha sido súper bonito. ¿Y qué aprendizaje te dejó ese inicio? Arrancar siendo nuevo en un mercado totalmente desconocido. Bueno, yo creo que la importancia de tomar decisiones con mucha incertidumbre, ¿no? Que yo creo que es lo complejo, ¿no? Al final tienes que ejecutar mucho, equivocarte mucho, porque realmente hay pocas certezas, hay muchos playbooks por ahí, pero realmente cada compañía tiene que encontrar el suyo, ¿no? Entonces, al final yo creo que la importancia de no volvernos locos con la estrategia, por supuesto tener un rumbo, ¿no? Pero luego ser muy flexible, ¿no? Ir ejecutando e iterando, yo creo que es fundamental, ¿no? En esos primeros momentos para encontrar cuál es tu sitio, ¿no? Que hay veces que cuesta más, hay veces que cuesta menos, pero hay que tener fe y eso, yo creo que ser flexible Y actualmente me comentaste que estás liderando los mercados de España, Portugal, Italia, LATAM. Cuéntame un poco cómo ha sido esa expansión de Team Taylor en estos mercados y que tú seas el encargado de esto. Bueno, realmente empezamos en España, bueno, por lo que os digo, ¿no? Porque cosas de la vida, pues Alfredo había trabajado con el anterior consejero delegado de Team Taylor, entonces, bueno, probó y vio a ver si tenía sentido Team Taylor, ¿no? Para este mercado y la verdad que pues, fue capaz de captar los primeros logos y ahí fue cuando ya se decidió pues, empezar a montar el equipo de manera pues, más sólida, ¿no? Yo me incorporé en marzo de 2021, poquito después se incorporó Marc, otra persona, y luego fuimos incorporando más gente, ¿no? Y realmente pues, el orden natural ha sido pues, empezar en España, ¿no? que la verdad que hemos ido creciendo mucho. En Latinoamérica fue un poco porque, yo creo que por un tema de idioma, ¿no? Esto suele pasar, pues al final recibes interés y prospectos de Latinoamérica de forma orgánica, y ahí hubo un momento en el que pues, yo pensé que quizás tenía sentido ver si podía tener sentido un enfoque un poco más agresivo de expansión en Latinoamérica.
Yo entendí desde el principio, y esto fue una apuesta, que en Latinoamérica es como muy importante tener presencia física, y como no teníamos gente en el terreno, lo que hicimos fue una estrategia de canal. Firmamos varias alianzas con compañías de allí para que distribuyeran Team Taylor, para probar si tenía sentido y podía haber product market fit allí. Empezamos bastante enfocados en Colombia por cosas de la vida. Y bueno, la verdad que empezamos a coger tracción, y bueno, en el momento en el que vimos que efectivamente había mercado y que el producto estaba teniendo sentido, fue cuando ya contratamos a la primera persona, Alicia, que sigue con nosotros, ahora es la Sales Manager de Latinoamérica, ahí en Bogotá, que es donde tenemos un poco el hub de Latinoamérica, aunque también tenemos equipo en Ciudad de México. Y poquito a poquito, ¿no? Somos una compañía que no hace estrategias súper agresivas de expansión, ¿no? En el sentido de vamos a invertir 2 millones en abrir una oficina, no, lo hacemos como muy poco a poco, vamos viendo si realmente tiene sentido, pero con un enfoque muy ligero, y poco a poco vamos confirmando nuestras tesis, pues vamos ampliando equipo, destinando más recursos, etcétera. Y luego realmente lo de Italia y Portugal, pues bueno, Italia es un mercado que llevaba otra persona y bueno, por cosas de la vida pues me pidió la compañía, y yo feliz de tomar el relevo, y Portugal sí que, bueno, se habían hecho cosas también, pero no había habido un enfoque demasiado claro en la región, y bueno, pues hace unos meses fichamos una persona, Daniela, como Sales Manager de allí, y bueno, la verdad que está yendo fenomenal, o sea que felices. Y las estrategias que me estabas comentando para cada mercado, ¿cambian según los objetivos que tengan cada uno o tomas una base común y la adaptas? Bueno, o sea, yo creo que efectivamente, y esto es algo muy bueno del producto que vendemos, ¿no? Al final el mundo del ATS es muy fácil de localizar en cada mercado, ¿no? Porque al final se recluta, se contrata, la selección es muy parecida, ¿no? Independientemente del mercado, y yo creo que eso ha facilitado mucho que nos expandamos de forma como muy rápida, ¿no? Entonces, efectivamente, pues tenemos un playbook global, pero luego somos súper flexibles, y para nosotros es súper importante adaptarnos a cada mercado, que tiene muchísimas peculiaridades, ¿no? No tiene nada que ver vender en Italia que en Colombia, ¿no? Son mercados completamente distintos por temas culturales, temas macroeconómicos, o sea, hay muchísimos factores que influyen, ¿no? Entonces intentamos partir de una base de cosas que hemos visto que funcionan independientemente del mercado, pero luego lo que te decía antes, ¿no? Al final yo creo que la clave es ir iterando, ir probando tesis que tienes, equivocarte mucho y rápido, y ir poco a poco calibrando hasta que encuentras un poco la manera, ¿no? de crecer más rápido, que es el objetivo en todos los mercados. Totalmente. ¿Y qué acciones clave dirías tú que fueron esenciales para esa expansión en cada mercado, de su estrategia? Claro. Para mí la clave, o sea, quizás esto es de perogrullo, ¿no? Pero para mí la única clave es encontrar el equipo correcto, ¿no? O sea, si tienes el equipo correcto en cada mercado, pues te equivocarás menos, más, pero al final ese equipo será capaz de encontrar un poco la forma de entrar en ese mercado, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante, lo que más resuena, y donde realmente cuando hemos fallado yo creo que ha sido un tema de personas, que por suerte hemos fallado poco, la verdad, lo tengo que decir, pero yo creo que los mayores fallos han venido por ahí, ¿no? Por contratar a alguien pues que quizás no tenía la cultura ¿no? de la compañía o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que han venido por ahí los mayores fallos, ¿no? Luego, por supuesto, a nivel de estrategia, pues te equivocas mucho, ¿no? Te centras en una industria que no tiene sentido, en un tamaño de empresa que no tiene sentido, o sea, en ese sentido hemos fallado mucho, pues estrategia de marketing también, ¿no? Pues intentas un canal de captación que no funciona, o sea, en ese sentido hemos fallado muchísimo, pero para mí esos fallos son normales, y es algo que entiendo que tiene que pasar en cada mercado, si no es que no lo estás intentando suficiente, ¿no? Entonces, para mí los fallos más grandes y los que más te penalizan en tu crecimiento son los fallos a nivel de equipo, ¿no? Que además coincide con es el mayor reto que hay, ¿no? Es súper complicado. Claro, encontrar el equipo o el personal adecuado para los objetivos que quieres tener. También me imagino que buscas un perfil a partir de eso, para que tenga él las cualidades en las que pueda adaptarse, en las que pueda tener todo lo que se necesita para expandir también un mercado. Totalmente. A partir de eso, ya encontraste tu equipo perfecto o ideal. ¿Cuáles fueron esas acciones que tú inculcaste en cada uno de ellos? Miren, nosotros vamos a llevar a cabo esta estrategia, vamos a hacer esto y esto para expandir este mercado. Claro, bueno, al final yo creo que no voy a decir nada súper novedoso, ¿no? Al final un poco
de lo que se trata es entender, y hablo aquí de ventas, nuevo negocio, ¿no? Que al final es en lo que más me enfoco. Yo creo que la clave es entender cuáles son los canales de captación que funcionan para cada mercado, ¿no? Nosotros al final a nivel global tenemos distintos canales de captación, eso es común en todos los mercados, ¿no? Al final pues tenemos Outbound, que somos una compañía súper centrada en Outbound, hacemos muchísimo Outbound y creo que lo hacemos razonablemente bien porque llevamos toda la vida haciéndolo. Tenemos Inbound, tenemos Marketing, que lo diferenciamos con Inbound. Inbound es todo lo que es Paid Marketing, y luego Marketing es pues, todo pues, marketing de contenido, eventos, colaboraciones, etcétera, etcétera. Y luego tenemos Partnerships, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues luego la clave es, cada canal tiene que funcionar, ¿no? Entonces es ir probando distintas estrategias que en cada mercado son distintas y ver un poco dónde funciona, ¿no? Y si cada uno de esos canales funciona, pues al final tendrás éxito, ¿no? ¿Y qué desafíos has encontrado en ese proceso? 4 años que has estado en esto, ¿qué desafíos has presentado? Pues muchísimos, ¿no? Yo qué sé, o sea, me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, Latinoamérica es un mercado súper complejo. El proceso de venta es mucho más largo que en España, por ejemplo, ¿no? Y se dilata muchísimo más, la toma de decisiones mucho más lenta, hay muchísima más burocracia en las compañías, mucha más resistencia al cambio, hay muchísimos más desafíos del orden macroeconómico, ¿no? Cosas que no pasan en Europa, allí sí, ¿no? Y hablamos de Colombia, que esto te sonará de cerca, ¿no? Pues cambia un gobierno y de repente el país tiembla, ¿no? Y cambia todo y del día a la mañana, pues se cae todo, ¿no? Y toda tu estrategia la tienes que cambiar, que esto nos pasó. Nosotros estábamos muy enfocados en Colombia, nos iba muy bien, y con el último cambio de gobierno tuvimos que cambiar toda la estrategia y centrarnos en México, ¿no? Porque realmente el país se frenó en seco, ¿no? Entonces, bueno, pues, joder, desafíos de estos tengo pues muchísimos, ¿no? En ese sentido, ¿no? No sé si ese es el tipo de desafíos que comentabas, ¿no? Pero... Sí, claro, son desafíos en el momento de expandir un mercado. Situaciones políticas que no te esperabas que iban a afectarte tanto en tus procesos comerciales, o también cambios, pues, supongo, en los equipos, en la estrategia. La estrategia tal vez no estaba lo suficientemente adaptada a cada mercado. Totalmente. ¿Y qué oportunidades igualmente han visto en cada uno de estos mercados? ¿Cuáles destacan de cada uno? Bueno, cada mercado es distinto, ¿no? Yo creo que, o sea, por orden, ¿no? Pues España es un mercado en el que la gran oportunidad, que luego también puede ser un reto, ¿no? Pero España es un mercado en el que no ha entrado ningún competidor global como nosotros de forma... O sea, sí que les ves, tienen algún cliente y demás, pero ninguno, ¿no? Nosotros, o sea, por ubicar un poco a la audiencia, que quizás no conocen un poco nuestro mundo, nosotros pues somos una ATS global, nació la compañía en Suecia, estamos en muchísimos mercados y un poco a nivel global, pues quizás somos 5 ATS que competimos a nivel global, y de todos esos ninguno ha entrado en España de forma sólida, con equipo, con una estrategia de go-to-market adaptada a este país, etcétera, ¿no? Y eso es una gran oportunidad, ¿no? Porque realmente competimos con competidores locales que son maravillosos y tienen productos excelentes, ¿no? Pero por la escala que tenemos nosotros y el tamaño, etcétera, pues ahí tenemos una oportunidad para competir, ¿no? Que luego, por otro lado, es un reto, ¿no? Porque también la política de pricing es distinta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí hay una gran oportunidad en España. No tiene nada que ver el momento actual con 2021 cuando empecé yo. Ahora es un mercado mucho más maduro en el que, o sea, cuando entré yo recuerdo que muchísimas compañías no sabían lo que era una ATS, ¿no? Tenías que evangelizar muchísimo más. Ahora hemos visto un progreso espectacular, ¿no? Entonces, bueno, España la verdad que es un mercado en el que nos va muy bien, estamos muy consolidados como ATS puro, porque luego hay otro tipo de softwares más horizontales, ¿no? que dentro de su oferta tienen ATS, pero dentro de las ATS pues somos ahora ya el ATS número 1 en España. La verdad que estamos súper orgullosos y tenemos un equipo espectacular y estamos muy contentos, ¿no? con la trayectoria. Latinoamérica es un mercado totalmente distinto, muchísimo más verde, ahí sí que hay que evangelizar muchísimo. También vamos viendo un progreso muy rápido, que las compañías van... Pero está en otro punto, ¿no? Pues, hemos tenido conversaciones con profesionales de talent acquisition, de selección, en México, Colombia, que en Europa ya no está en ese punto, ¿no? Pero procesos, no es Excel, ¿no? Es más atrás, ¿no? Es muchísimo currículum en papel, sí. O sea, ¿no? Entonces ahí hay un grandísimo reto, ¿no? Porque es más tradicional. Es mucho más tradicional y lo que te decía, ¿no? Hay mucha resistencia al cambio y es complejo, ¿no?
Entonces, bueno, cada mercado realmente tiene un reto, ¿no? Sí. Portugal es un mercado que nos hemos dado cuenta que es espectacular, pero es que no hay competencia, no hay ni competencia local ni global, entonces hay una gran oportunidad, aunque tampoco es un país súper grande, pero bueno, la verdad que nos está yendo muy bien. Italia es un mercado duro, en el que la verdad que estamos haciendo grandes avances, pero es un mercado complicado, con mucha competencia, pero también una gran oportunidad porque es una gran economía, ¿no? Entonces, bueno, cada mercado está en un momento de desarrollo y cada mercado tiene unos retos distintos, ¿no? Y Claro. yo creo que eso es lo bonito porque te hace aprender muchísimo. Me imagino. Porque al final con lo que aprendes es eso, ¿no? Con los desafíos y Sí. ir iterando, etc. Y montar el equipo, ¿cómo ha sido ese proceso desde que iniciaste hasta ahora? Pues mira, yo creo que lo bueno en ese sencillo es que los cimientos, o sea, es decir, las primeras personas, que la verdad que la mayoría siguen con nosotros, son espectaculares, ¿no? Y yo creo que has ayudado mucho, porque yo siempre digo que al final, cuando expandes el equipo, la gente que tienes dentro del equipo también influye mucho, no es solo tu decisión, ¿no? Como country manager, etcétera, sino que al final toda la gente del equipo influye en quién entra, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, un canal que a mí me encanta usar y que hablo mucho de esto y me encanta evangelizar sobre eso es los referral programs en las compañías, ¿no? Es decir, que tu propio equipo, si está contento y está a gusto y le gusta tu empresa, va a recomendar a gente y la gente recomienda a gente que cree que va a encajar, ¿no? Porque claro, la gente si no tiene miedo de decir, joder, si recomendar a este amigo mío me cae fenomenal, pero sé que no es un cafre, ¿no? No lo voy a recomendar para Team Taylor porque voy a quedar mal si le recomiendo, ¿no? Nos ha funcionado súper bien, ¿no? Hay mucha gente en el equipo que son amigos, conocidos, ex compañeros de otros y eso nos ha funcionado súper bien. Entonces esa ha sido una gran manera para ir ampliando el equipo y luego no tiene nada que ver ahora con el principio, ¿no? Yo recuerdo que al principio no nos conocía nadie en España y las primeras contrataciones fueron súper complejas, ¿no? Yo venía de hacer consultoría de selección, con lo cual tenía experiencia, pero yo recuerdo hacer muchísimo headhunting yo solo en LinkedIn, mandando mensajes en frío para captar gente, ¿no? Ahora es mucho más fácil porque la gente nos conoce y tenemos mucho inbound de candidatos, ¿no? Y se ha facilitado y además tenemos ahora pues un equipo de recursos humanos también que nos ayuda muchísimo más. Pero bueno, la verdad que yo creo que lo principal es tener unos mimbres claros, ¿no? A nivel de qué quieres. Nosotros, por ejemplo, yo de lo que me he dado cuenta es de que el pedigrí no sirve de nada. Cuando digo pedigrí es que yo creo que muchas veces cometemos el error y en ventas yo me doy cuenta que no tiene ningún sentido de fichar a gente que viene de un competidor, que viene fichar mucho por el currículum. Y la verdad que yo lo que me he dado cuenta es que no hay ninguna simetría, ¿no? Entre experiencia y luego el performance que va a tener esa persona en el equipo, ¿no? Entonces intentamos tener como a nivel soft skills, cultura, qué buscamos en la persona, tener eso súper claro, hacer un proceso muy estructurado, que si quieres te cuento un poco más cómo lo hacemos, no es nada complejo, ¿no? Pero intentamos, pues, oye, una parte, pues una entrevista más cultural, luego hacemos una entrevista con el equipo, que para nosotros es un paso fundamental, ¿no? Que los que van a ser sus compañeros opinen en el proceso, lo cuenten y también para el candidato yo creo que está súper bien, ¿no? Hacer un case study, ¿no? Un caso un poco más para ver cómo piensa esa persona, cómo se organiza, etc. Entonces hacemos un proceso bastante estructurado y con esas dos cosas te sigues equivocando, ¿no? Y nos seguimos equivocando y no pasa nada, nos equivocamos mucho porque hay veces que entra alguien que pensaba que Team Taylor era de una manera y luego es de otra y él mismo pues ve que no encaja en la cultura de Team Taylor y al revés, ¿no? Pues a veces te equivocas tú y contratas a alguien que luego realmente no funciona como esperabas, ¿no? Entonces, pues oye, como en todos los negocios son decisiones difíciles que hay que tomar, pero que al final yo creo que también son los que marcan la cultura de la compañía, ¿no? No es tanto esto, no sé a quién se lo leí o quién lo decía, ¿no? Pero que la cultura para crear cultura es igual de importante fichar bien como despedir bien, ¿no? Que es duro, pero es así, ¿no? Entonces es un poco lo que hay, ¿Qué ¿no? perfiles o competencias buscas en ese account executive o business developer? Pues mira, nosotros por el que creo que luego hablaremos de esto, ¿no? Pero nosotros nuestros roles de account executive hacen todo el ciclo de venta, no tenemos SDRs en la compañía. Con lo cual es un rol complicado. Hace todo el proceso de venta. Porque es muchísimo, bueno, aparte de mucho trabajo, que eso, bueno, yo creo que al final eso es en todos lados, pero sobre todo necesitas a alguien muy polivalente, ¿no? Porque tiene que ser muy bueno prospectando, tiene que ser muy bueno cerrando. Entonces, a nivel de competencias, pues al final yo creo que buscas a alguien. Yo siempre lo digo, ¿no?
quiero decir, esto no es la NASA, o sea, a nivel técnico no es súper complejo, ¿no? Al final lo que necesitas es alguien con mucha actitud. Yo soy muy intenso, si me viera mi equipo se reiría porque hablo mucho de eso, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo en el que si le echas ganas, buscas cada día ser un poquito mejor, eres disciplinado, ordenado, joder, trabajas en equipo, eres positivo, etcétera, las cosas salen, ¿no? Hay gente que tarda un poquito más, hay gente que tarda menos, pero al final las cosas van saliendo, ¿no? Entonces, sobre todo, intentamos enfocarnos en esa parte, ¿no? Luego hay, por supuesto, cosas, hard skills, ¿no? Pues hay pues, capacidad de comunicación, etcétera, etcétera, lo obvio en ventas, pero para mí lo más importante es esa parte, ¿no? De actitud, de ser alguien, no sé, que tenga ganas de crecer, ¿no? Esa ambición personal por ser cada día mejor, superarse, etcétera, para mí es lo más importante y lo que marca, ¿no? Que a alguien le vaya bien o mal, ¿no? Entonces, actualmente, ¿cómo está conformado tu equipo? Ya que solo Claro. me dices que contratas a Account Executive, ¿cómo están conformados? O sea, a nivel de ventas, porque luego tenemos marketing, partnerships, etcétera, pero a nivel de ventas, ahora mismo, en España hay 2 sales managers, cada uno tiene un equipo de 8 account executives. En Italia tenemos otro sales manager con un equipo también de, pues, creo que son 6 vendedores, si no me equivoco. En Portugal hay otra sales manager que también tiene pues, un equipo de 5 account executives, y en Latinoamérica igual una sales manager que tiene un equipo de account executive. Es muy sencillo ¿Y tú eres la persona organización. que el manager principal de todos estos? Bueno, sí, estas personas, estos sales managers de cada mercado me reportan. Te reportan a ti. Exacto, exacto. Y luego somos una compañía que la verdad que tiene, o sea, nos das, en muchísimas áreas nos da soporte el headquarters, ¿no? Pues, yo qué sé, RevOps, lo que hablaba antes, ¿no? Paid marketing, todo se gestiona desde headquarters, y todas las áreas de soporte, ¿no? De back office, finance, HR, etcétera, todo está en Estocolmo, ¿no? Con lo cual, realmente las oficinas que hay por el mundo son oficinas comerciales, de equipos de revenue que llamamos dentro de la compañía, y luego sí que hay alguna excepción, ¿no? Hay CSMs también basados en cada mercado, pero realmente la estructura de ventas es súper sencilla, y creo que es una de las claves, ¿eh? Claro. Entre más complejo, también más complejo Sí. de manejar o dirigir Sí. un equipo. Sí, se crea más burocracia, te haces más lento, etcétera. Y cuéntame un poco, ¿cómo está estructurado ese proceso de ventas en Team Taylor? Me dices que hay un account executive que se encarga de ese proceso. Él, me imagino, realiza prospección, después el agendamiento de las citas, la cita. Claro. Bueno, o sea, cambia un poco, ¿no? Hay matices, si es inbound, si es outbound, si es un lead de marketing, etcétera. Pero bueno, al final es una primera reunión. Nosotros algo que hacemos también distinto, no tenemos SDRs y tampoco hacemos reuniones de cualificación. O sea, no hay una primera reunión que en otras compañías haría el SDR un poco para entender tal, sino que intentamos, para crear menos fricción en el proceso de venta, que esto yo lo he vivido como comprador, al final, ¿no? Organizas una reunión con un SDR, te hace preguntas, luego te pasa con otro account executive, muchas veces no se pierde muchísima información en ese traspaso. Entonces, bueno, nosotros intentamos romper eso, hacemos una primera reunión en la que hacemos una primera parte de pues entender un poco mejor cuál es el dolor de la compañía, etcétera, etcétera, y luego hacemos en esa misma reunión una pequeña demo muy enfocada en los pains de ese cliente, y luego a partir de ahí depende muchísimo del tipo de compañía, ¿no? Entonces, pues muchas veces si es una empresa muy grande, pues vas a tener muchas reuniones de follow-up con distintos stakeholders, IT, legal, etcétera. Si es compañías pequeñas, muchas veces que con esa primera reunión Claro. luego lo cierras, ¿no? Tenemos nuestro deal velocity es desde demo hasta cierre es más o menos unos 40-50 días, depende del mercado. Y eso es un poco nuestro proceso, es bastante sencillo. Intentamos que sea como súper ágil, pero por supuesto adaptándonos, ¿no? Al tipo de compañía, al mercado, etcétera. Sí. ¿Y qué KPIs son importantes para ti? ¿De los vendedores te refieres o a nivel país? Vendedores. Pues mira, yo aquí soy, otra vez, ¿no? Estoy obsesionado con hacerlo simple. Yo hay veces que veo dashboards de gente que digo, esto para entenderlo hay que ser... Y creo que al final si estás centrado en demasiados KPIs, dejan de ser KPIs y al final pierdes un poco del hilo, ¿no? Yo digo siempre, ¿no? Que para un vendedor le vaya bien tiene que crear pipeline y cerrar pipeline, ¿no? Entonces al final hay un KPI muy obvio, ¿no? Que es cuánto pipeline está generando a nivel semanal, mensual, como lo quieras ver, ¿no? Aquí vemos número de demos y también el pipeline asociado a oportunidades, ¿no? Pues
agendar muchas oportunidades, pero si son tickets muy pequeños, pues bueno, es algo que también vemos, ¿no? Y luego vemos pues, win rate, ¿no? Pues oye, todo ese pipeline que generamos, cuánto estamos cerrando, cómo de rápido lo estamos cerrando, y luego ya te puedes complicar todo lo que quieras y hay 1000 KPIs que sí que vemos de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, pues de vez en cuando hacemos un análisis de lost reasons, ¿no? De oye, ¿por qué estamos cerrando? O sea, ¿por qué estamos perdiendo, ¿no? Claro. Porque estamos perdiendo a nivel equipo, pero también a nivel individual, ¿no? Oye, si alguien está perdiendo muchas veces por pricing, oye, igual podemos ayudar a hacer coaching, ¿no? A ese vendedor y entender un poco qué está pasando para mejorar, ¿no? O sea que, a nivel general, intentamos hacerlo súper simple. Los KPIs que más seguimos son al final esos y luego vemos muchísimos más, pero más, ¿sabes? Más esporádicamente, ¿no? De, venga, vamos a hacer un análisis de este KPI en concreto, a ver qué está pasando y cómo estamos, ¿no? Pero lo más sencillo, lo que más hacemos es eso, oye, estamos generando suficiente pipeline y estamos cerrando ese pipeline, ¿no? ¿Y a nivel país? Bueno, a nivel país tienes, o sea, también sencillo, pero bueno, sí que lo vas haciendo un poco más sofisticado, ¿no? Pues vas comparándote cuánto estás creciendo year over year, cuánto estás creciendo respecto al mes anterior, y luego pues muchos más KPIs, un poco más de pues, financieros, o sea, más en ese sentido, ¿no? Pero intentamos a nivel equipo de ventas simplificar todo mucho, ¿no? Porque si no, no sé, tenemos la sensación de que te pierdes y se difumina un poco todo y al final el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Que se Lo he escuchado. ¿Y cómo haces seguimiento de ese discurso comercial de tus account executives, de tu equipo? ¿Te refieres al discurso comercial, por ejemplo, cuando están haciendo cold calling, llamadas o en las reuniones? ¿Hay una manera en la que tú haces ese seguimiento de cómo es su speech? ¿Su diálogo? Vale. Pues aquí tenemos un poco una filosofía de que tampoco queremos que todo el mundo sean robots y que digan las mismas palabras, porque cada persona es de una manera, a uno le funciona tener un enfoque X y a otro de otra manera, ¿no? Entonces, intentamos aquí también dar mucha libertad a los account executives para que encuentren cuál es su tono, cuál es su forma, pero sí que hacemos pues bastantes trainings, ¿no? de cold calling, a nivel de demo, etcétera, y luego en las demos pues bueno, tenemos una herramienta que usamos como cualquier compañía SaaS para poder escuchar las llamadas y para que los sales managers puedan dar feedback a los account executives de forma recurrente y también los account executives que se puedan escuchar a ellos mismos, que también es algo pues súper valioso, ¿no? Para ir viendo si hay que cambiar algún tema, etcétera. Ahora estamos haciendo una competición a nivel global de storytelling, o sea, que estamos como muy... Es algo que nos importa. ¿Cómo así competencia de storytelling? Bueno, pues estamos con esta herramienta que usamos, tienen una funcionalidad de AI que, bueno, con un prompt específico te permite, respecto a determinados parámetros, analizar de forma como muy sencilla si está usando técnicas de storytelling concretas que nosotros le hemos parametrizado, ¿no? Si está contando casos reales de otros clientes durante las demos, si está contando historias o si simplemente está describiendo funcionalidades, bueno, y lo hemos empezado justo ahora. Ayer fue el lanzamiento y nada, tenemos muchísimas ganas de ver qué tal sale, pero sí, la verdad que es algo que seguimos. ¿Y qué rutinas tienes con tu equipo en términos de incentivos, acompañamiento? Por dividir un poco la respuesta, a nivel de acompañamiento entiendo que te refieres reuniones, rutinas, etcétera. Vale, pues aquí la verdad que vamos añadiendo cosas, yo creo que esto es típico, ¿no? Y de repente cada X tiempo dijimos, venga, vamos a purgar esto porque hay demasiadas y quitamos y vamos a darle tiempo a los account executives, ¿no? Que tienen, lo más importante es que tengan tiempo para enfocarse en lo importante, ¿no? Que es generar oportunidades y cerrar oportunidades, ¿no? Pero sí que tenemos, pues lo típico, ¿no? Pues a nivel de sales manager con account executive, pues los típicos one-to-one, reunión de equipo. Hacemos también pues una reunión bimensual con todo lo que llamamos South Crew, que es pues estas... los equipos de Sudeuropa y Latinoamérica, en el que, con todas las áreas, no solo ventas, en el que contamos pues, oye, principales logros, desafíos y alguna cosa más. Luego hacemos, pues yo que sé, por ejemplo, dentro del área de ventas de South Crew tenemos una iniciativa que son squads que van rotando, pero tenemos los squads divididos en el squad de Analytics, el squad de CRM, de prospección, etcétera.
Cada squad lo forman determinados vendedores con un sales manager que lo lidera, y cada quarter tienen que crear pues, distintas mejoras de cualquier cosa, ¿no? De un proceso concreto, una nueva herramienta para facilitar X, hacer un training al resto del equipo en algo concreto. Entonces, bueno, pues esto también es algo chulo porque también permite que trabajemos mucho en común, ¿no? Y no en silos, que esto es algo que también nos encanta, ¿no? Que, oye, que la gente de Italia trabaje mucho con la gente de Latinoamérica también, ¿no? Que es un reto, pero yo creo que es algo que los vendedores agradecen mucho y que también enriquece a todos, ¿no? Sí, la experiencia es más amena también. Exacto. Luego, yo qué sé, tenemos, pues, semanalmente hacemos un Holy Booking Day, pues un día en el que nos centramos más en prospectar y en generar oportunidades, hacemos competiciones con todo el equipo. Luego, más a nivel global, pues hacemos un offsite siempre en el primer semestre, que hicimos hace poco aquí el equipo de España, que nos fuimos a una casa rural en Segovia. El equipo de Latinoamérica lo está haciendo ahora en Villaleiva, junto con el equipo de México. Tenemos un viaje a nivel empresa siempre después de verano, en septiembre-octubre, que la verdad que vamos siempre a un sitio distinto. El año pasado estuvimos en La Manga, pero bueno, yo ya he estado en Croacia, he estado en Sicilia. ¿De todas las oficinas de Todas las oficinas del mundo, es una locura, se está complicando ya, somos más de 500, entonces se está volviendo un reto económico y logístico, pero bueno, la verdad que los fundadores, que siempre les preguntamos, no, oye, vamos a seguir haciendo esto, y siempre dicen que sí, mientras esto podamos, lo seguiremos haciendo, ¿no? Entonces, y eso es un lujo, la verdad. Pues siempre, a mí me toca, yo estoy muchísimo tiempo en Zoom, hablando con gente de headquarters de Suecia y de otros mercados. Joder, de vez en cuando verles está muy bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas más, ¿no? Pero hacemos muchos trainings, workshops, entonces intentamos, bueno, ser como muy dinámicos, pero también con el foco de dejarles tiempo, ¿no? A los vendedores, que tengan los calendarios libres para poder hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Que es vender. Y todo este trabajo que has realizado, expandiendo mercados, ¿qué aprendizajes te ha dejado? ¿Qué aprendizajes me ha dejado? Bueno, yo creo que una idea que he transmitido antes, ¿no? Perseverar. Es decir, hay muchas veces que los resultados no llegan y muchas veces tiendes a... O sea, hay una mezcla de iterar, de ser muy flexible y si algo no funciona ir cambiando, pero también de perseverar, ¿no? Y de tener paciencia, ¿no? Porque hay veces que los resultados llegan, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Y hay mercados en los que cuesta más. Latinoamérica es un mercado en el que nos ha costado. Y yo, bueno, hablas en general compañías y es un mercado en general complicado, ¿no? Pero nos ha costado, ¿no? Y ahí hay veces que, joder, pues es complicado, ¿no? Porque cuando los resultados no llegan, pues recibes presión de arriba, pero también el equipo pues tiende a no estar tan motivado. O sea, tensionarse un poco. Se juntan muchas cosas, ¿no? Y ahí pues tener la templanza, ¿no? Y la confianza de perseverar, para mí es un aprendizaje muy, muy grande, ¿no? Hay muchas veces que simplemente es tiempo, ¿no? No hay que cambiar nada, es simplemente esperar un poco y las cosas van llegando y las piezas del puzzle se van juntando, ¿no? Entonces, y hablemos de culturas. Sí. ¿Qué impactos culturales de cada mercado en el que trabajas tienen más relevancia en ese proceso comercial? Por ejemplo, yo que he trabajado también en ventas, sé que los españoles tienen sus horarios de comidas, entonces nos adaptamos a esos horarios de comidas, o este día no suelen trabajar mucho, entonces hacer prospección o cold calling en este horario no funciona tanto. Totalmente. Justo ayer, lo que te contaba de los squads, ayer hicimos la presentación de los squads del anterior quarter y el equipo de prospección presentó precisamente ese análisis, ¿no? Por cada uno de los mercados presentó, oye, aprendizajes que vamos haciendo, ¿no? De cuándo tiene sentido llamar, dónde funciona mejor en cada mercado, las secuencias, si tiene más sentido en Italia empezar por mail o empezar directamente haciendo cold calling, o sea, un poco esto y la verdad que fue súper interesante, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final eso es quizás lo más fácil, ¿no? A nivel cultural, esas partes más prácticas, ¿no? De cuando se trabaja más, para mí lo más complejo es otras dinámicas, ¿no? En el sentido de, yo qué sé, en España somos mucho más directos, ¿no? Que en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Está el típico que está muy manoseado esto, ¿no? Pero en México, ¿no? El ahorita sí, todo es genial, ¿no? Etcétera. Y eso es un reto para el vendedor, ¿no? Porque sales de todas las reuniones pensando que lo vas a cerrar mañana, ¿no? Sí. Ese es un reto, ¿no? Y tienes que crear procesos para ir
joder, mejorando esa parte, ¿no? Eso es un reto. O yo qué sé, también hablando de Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia, los colombianos son mucho más negociadores con el precio, mucho más sensibles al precio que en México, ¿no? Pues esas cosas son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha te equivocas mucho, ¿no? Hasta que vas encontrando un poco la manera, ¿no? O, pues los procesos de compra en general en Latinoamérica son muchísimo más lentos. Bueno, yo creo que cada mercado tiene sus cosas, ¿no? En Portugal hay mucha más resistencia al cambio que en España, por ejemplo. No sé, cada mercado tiene estas... Claro, tiene sus pros y sus contras. Exacto, y luego no solo a nivel de clientes, ¿no? También a nivel de cómo... De gestión de equipos, ¿no? De liderazgo, pues también tienes que adaptarte, ¿no? A la cultura de cada mercado, porque cada mercado es distinto. Y cada persona es distinta, ¿no? Que yo siempre digo esto, ¿no? Que yo creo que la clave del liderazgo es adaptarte a cada persona, ¿no? Hay muchas veces que intentamos ser como líderes igual con cada persona del equipo, ¿no? Y la clave es entender muy bien a cada persona del equipo y tratarle como, bueno. Y si tuvieras que darle una recomendación a los comerciales que también tienen que trabajar con diferentes mercados, ¿qué les dirías? ¿Cómo ellos podrían lograr estos resultados cuando tienen que trabajar también con prospectos de España o de Latinoamérica o de Portugal o Italia? Bueno, o sea, ¿te refieres a una persona que quizás esté también en ese momento de abrir mercados, etcétera? Bueno, yo te diría que lo primero es lo que he dicho antes, ¿no? O sea, tener mucha paciencia y entender que el proceso de expansión de mercados no es del día a la mañana, ¿no? Es algo que tarda mucho tiempo y esto hay que entenderlo, etcétera, ¿no? Y muchas veces incluso es que no tienes la certeza de que tu producto vaya a encajar en un mercado. Nosotros había algún mercado en Latinoamérica que hemos dicho, oye, no tiene sentido aquí porque este mercado pues, no funciona por determinadas cosas, ¿no? De que no puedes controlar muchas veces, ¿no? Entonces, lo primero, tener paciencia. Lo segundo, pues hablar con muchísima gente, ¿no? Yo creo que esto es algo que hacemos poco, ¿no? Pero hablar con gente, hablar con, yo sé, incluso con un competidor, hablar con otros players del mercado, ganar insights, o sea, ser inquieto, ¿no? Tener esa curiosidad que te lleva a informarte mucho más, ¿no? Para entender. Al final, nunca eres el primero entrando en un mercado, ¿no? Siempre hay alguien que lo ha hecho antes, entonces informarse, ¿no? Hay mogollón de podcasts también, de gente contando esto, ¿no? Yo he aprendido mucho también de eso. Entonces, bueno, yo lo que diría es eso, o sea, tener esa paciencia, curiosidad y luego, pues eso, iterar mucho, ¿no? Ir probando cosas de cada mercado y ir un poco creándote tu playbook, ¿no? De qué funciona mejor. Y luego es curioso, pero hay gente que... O sea, también hay un componente personal. O sea, hay gente que encaja mejor en vendiendo a determinada cultura. Esto es curioso, es un tema, ¿no? Y es difícil saber por qué, ¿no? Pero pasa, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que son aprendizajes, ¿no? Que vas ganando con la práctica. Para mí es no obsesionarse con la estrategia, ejecutar e iterar. Es lo que diría, ¿no? Y ser curioso. Justo eso que decías, para ser un líder también. Entonces, me gustaría que ahora le hablemos a los directores comerciales o a los otros country managers que también están encargados de diferentes mercados. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Cuál es el tipo de liderazgo que mejor deberían implementar en sus operaciones? Claro. Bueno, o sea, yo aquí lo primero que diría es que para mí no hay, hombre, sí que hay comportamientos que no están bien, hay comportamientos buenos y malos, ¿no? Pero que en general no hay un tipo de liderazgo bueno y uno malo, ¿no? Yo creo que pues cada liderazgo tiene su cabida y están todos bien, siempre y cuando pues no se trate mal a la gente, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que es lo primero, ¿no? O sea, que yo tampoco quiero sentar cátedra porque yo tengo una manera de liderar y de gestionar equipos, pero que no es la mejor, ni mucho menos, es la que va más conmigo y que a mí me ha funcionado bastante bien, ¿no? Yo intento dar muchísima responsabilidad a los equipos, darles mucha libertad, acompañada de responsabilidad, ¿no? Que eso, yo de lo que me he dado cuenta es que mira, yo hay una pregunta que siempre hago en las entrevistas y es ¿qué es lo que si te enteraras de que pasa algo en Team Taylor, o sea, qué es lo que menos te gusta en la cultura de una compañía? Si te enteraras que eso pasa en Team Taylor, no te unirías, ¿no? Y el 99% de la gente dice micromanagement, ¿no? Luego de lo que te das cuenta es que a todo el mundo dice micromanagement, pero luego hay muchísima gente que necesita que hagas un poco de micromanagement con ellos, porque son así, porque necesitan tener a alguien mucho más cerca, que les esté, etcétera, ¿no? Entonces,
este modelo que tenemos en Team Taylor, ¿no? de dar mucha responsabilidad, libertad, etcétera, no va con todo el mundo. Y es lo primero que hay que entender. Aunque todo el mundo crea que va con él, no va con todo el mundo, ¿no? Y esto es un aprendizaje que a mí me ha costado, ¿no? Pero es algo que pasa, ¿no? Entonces yo lo que intento es dejar como muy claro, es que esto además es muy escandinavo, o sea, yo creo que va mucho con nuestra cultura de donde venimos, ¿no? Pero al final es tener como el destino tiene que estar muy claro, oye, que el equipo sepa hacia dónde tenemos que ir, las expectativas estén muy claras de, oye, para mí, cuando termine este mes, este quarter, yo voy a estar contento con tu performance si ha pasado esto y esto y esto, ¿no? O sea, que eso esté como muy claro, pero que luego la forma de llegar ahí, que haya libertad, ¿no? del vendedor para... Sin estar detrás de para ellos. poder ahí... Exacto, ¿no? Yo creo que, bueno, eso es lo que nos ha funcionado muy bien a nosotros, ¿no? Porque en mi opinión funciona muy bien porque les haces... O sea, yo creo que cuando estás como demasiado cerca, marcando cada minuto que tienes que hacer, la persona tiende a no responsabilizarse de sus actos, sino simplemente ejecutar lo que le pides, ¿no? Y eso no escala, ¿no? Porque si tienes un equipo muy pequeño, a lo mejor sí, y en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Pero al final, cuando ya tienes equipos grandes, etcétera, el manager no llega, ¿no? A estar diciéndole a los 8 account executives de su equipo qué tiene que hacer cada minuto, ¿no? Entonces, en mi opinión, es un liderazgo que exige mucho al manager, curiosamente, ¿eh? O sea, para mí exige más ese tipo de liderazgo que el otro, porque tienes que formar mucho más al equipo, porque tienen que saber mucho más para poder tomar decisiones ellos solos, etcétera, para ser autónomos, requiere mucha paciencia, se van a equivocar, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Pues hay que tener paciencia y hay que entender que los vendedores se van a equivocar mucho al principio, ¿no? En su periodo de formación, etcétera, pero es algo que a corto plazo quizás no es lo mejor, pero es lo mejor para la compañía a medio o largo plazo, ¿no? Tener gente que se equivoquen y ellos mismos pues vayan haciendo, ¿no? Porque otro aprendizaje en ventas es que o sea, puedes hacer todos los trainings, workshops del mundo, pero la gente hasta que no se equivoca en sus carnes, comete un fallo en una operación y pierde el deal porque la ha cagado en esto, no aprende, ¿no? Somos así, yo creo, las personas. Sí, no solo en ventas. Exacto, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, al final un poco a nivel global el estilo de liderazgo es ese, ¿no? Y luego también, yo qué sé, algo que para mí es muy importante es tener un liderazgo muy vulnerable, ¿no? En el sentido de humano. Sí, ser humano, ser cercano y, no sé, tratar a todo el mundo igual y yo como manager pues intento eso, ¿no? Sí. No crear silos, no sé, creo que eso es algo un poco... Ese tema es interesante. ¿Hay rivalidad en tu equipo? ¿Cómo lo manejas? ¿Te refieres competencia entre...? Competencia, rivalidad, sí. Mira, justo ayer hablaba de este tema, no sé por qué la competitividad ha cogido últimamente un sesgo negativo. Y la gente incluso cuando dice, en mi equipo la gente es competitiva, pero bien, ¿eh? Dice, oye, pero ¿por qué tienes que ser competitivo? Está fenomenal, ¿no? Y para ser vendedor es más, yo pienso que para ser buen vendedor hay que ser muy competitivo, ¿no? Otra cosa es que seas mala persona y para ganar te apoyes en el hombro del otro y le hagas daño, ¿no? Pero ser competitivo también. Yo creo que el vendedor tiene que tener esa parte de orgullo propio, ¿no? De verse en el ranking de vendedores y si no está arriba le tiene que picar, ¿no? Si no llega a su target le tiene que picar. Si no tiene eso y si no le importa y si no le duele, es difícil, ¿no? ¿Qué hace? Que esa persona, no sé, sí que opino, ¿no? O sea, hay que ser competitivo, hay que tener ese espíritu de excelencia, ¿no? De lo que decía antes, ¿no? De mejorar cada día, de que te llene mucho y de hacer las cosas bien, ¿no? Y que tu propósito sea ese, ¿no? Oye, ser lo mejor que pueda en este trabajo, ¿no? Para mí ser competitivo es eso, ¿no? No es ganar al otro por ganarle, ¿no? Es porque yo quiero hacer las cosas bien, ¿no? ¿Y si empezaras hoy desde cero en ventas B2B, harías algo diferente? ¿Cambiarías algo de...? ¿Te refieres en concreto de mi carrera? Sí. Pues mira, la verdad que soy un afortunado, la verdad que me ha ido muy bien, entonces, pues la verdad que mirando atrás, pues no lo sé. Estos análisis post-mortem, ¿no? Siempre tienes como muy claro lo que hubieras hecho, ¿no? Pero la verdad que no cambiaría nada porque creo que me ha ido muy bien, he aprendido mucho, me he equivocado mucho. Siempre piensas, ¿no? Oye, igual si hubiera empezado aquí y tal, hubiera ido más... No lo sé, la verdad que yo he tenido la suerte de crecer muy rápido, no me lo he merecido además, o sea, también es un tema de suerte, ¿no? De que entras en una compañía en un momento en el que está creciendo mucho, se necesita gente, etcétera. Yo empecé muy joven,
cumplo 30 años mañana, o sea, he tenido la oportunidad de crecer muy rápido, pues es lo que te decía, sin merecerlo realmente, ¿no? Y estar siempre con esa sensación de esto me queda grande, ¿no? Que da vértigo, ¿no? Pero bueno, vas poco a poco haciendo y... Igual te lo has ganado también. Bueno, sí, no lo sé, pero no, la verdad que no cambiaría nada. Es lo que te digo, creo que soy un afortunado, me siento súper feliz del recorrido que he hecho y soy más de mirar adelante que mirar atrás. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que también quiere crecer en ventas, en empresas tecnológicas, en SaaS? Mira, yo soy... Esto no lo he comentado antes, ¿no? Pero somos una empresa también súper meritocrática, ¿no? En el sentido de que tenemos gente en el equipo más senior, menos senior, con más experiencia y tal, y luego eso no tiene nada que ver con el crecimiento de la gente dentro del equipo, ¿no? Yo creo que lo mejor de ventas, lo que le diría a alguien que entre en ventas es que la maravilla de las ventas es que tus resultados hablan por sí solos, ¿no? Entonces es muy fácil crecer siendo joven rápido, o sea que el crecimiento en ventas depende únicamente de tus resultados y de más cosas, porque yo siempre digo, ¿no? Para promocionar, por ejemplo, en Team Taylor es, oye, los números tienen que estar, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, pero también tiene que haber otra parte, ¿no? De ser de trabajar mucho en equipo, de tener determinadas actitudes que hablábamos antes, tienen que estar ahí, ¿no? No solo vale, o sea, si me traes los resultados pero luego no eres buena gente y tal, no, a mí no me vale, ¿no? Pero lo que le diría a alguien es, yo creo que al principio hay que currar mucho, ¿no? O sea, la curva de aprendizaje es muy grande al principio, ¿no? Y esto quizás no es políticamente correcto, pero yo creo que hay que echarle horas al principio para acelerar si realmente tu objetivo es crecer rápido, ¿eh? Yo creo que hay que echarle horas, aprender mucho, identificar dentro de tu compañía, que esto en ventas es muy fácil, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Identifica en tu compañía quién es el top performer y pídele una reunión, habla con él, aprende de él. Mira en Team Taylor, todo el mundo puede ver todas las reuniones que hace todo el mundo. Joder, métete ahí y mira sus reuniones, copia cosas, ¿no? Esto, llevamos ya mucho tiempo vendiendo el ser humano y hay técnicas que se puede aprender de forma... Puedes acelerar mucho tu aprendizaje si te lo curras, si eres curioso, si tienes esa ambición de ir creciendo todos los días un poquito. Yo te diría que la maravilla es esa, ¿no? Que hay otras áreas, ¿no? En las compañías que siempre digo, el área financiera de la empresa, ¿no? Hay muchas veces que es muy difícil acelerar el crecimiento tanto como en ventas, ¿no? En nuestro equipo hay gente muy joven que ha crecido y igual hay gente que le saca 15 años, ¿no? Y pues oye, que lo aprovechen, ¿no? Porque eso es una gozada de ventas, si tu ambición es crecer profesionalmente, que hay gente que no tiene las herramientas y las posibilidades, sí, así puedes. Total. Pero ahí todo el mundo tiene las mismas, el senior y el, ¿no? Entonces, bueno. No, sí, que esté también un balance, que tengas la posibilidad como los demás, que sea igualitario. Y bueno, para cerrar, Carlos, me gustaría que nos dieras un consejo a los líderes comerciales que también están tratando con diferentes mercados. ¿Qué les dirías a ellos que también tienen que enfrentarse a nuevos retos, a nuevos mercados, a las incertidumbres, a montar equipos? Pues mira, para mí el consejo, lo que a mí me ha funcionado es dedicar mucho más tiempo a estar con el equipo y a ejecutar y estar con clientes y entender el mercado que haciendo PowerPoints, ¿no? Te diría, o sea, que esté si tengo que hacer que esté en el barro, ¿no? O sea, yo sí que he identificado, ¿no? Pues algún líder, ¿no? Que es demasiado analítico, que está demasiado enfocado en estrategia, etcétera, que eso es importante, está muy bien, pero creo que es importante no perder el foco de lo importante, ¿no? Que es al final que el equipo, tener un buen equipo, que el equipo esté contento, que tenga las herramientas que necesita para triunfar y hacer las estrategias en base a eso y a lo que dice el mercado, ¿no? El cliente. Entonces, estar mucho más cerca de la operación, si tengo que decir un consejo, diría ese. Gracias, Carlos, por este espacio, por toda la información que compartiste. Estoy segura que es valiosa para quienes nos escuchan y bueno, gracias por haber estado aquí con nosotros en el podcast de Ringover. Gracias a ti, Mal.